Bienvenidos compatriotas de la Patria Grande, estamos en vivo, 22 horas clavaditas en la República Argentina y desde la provincia de Buenos Aires, tanto desde Ituzaingó como desde La Plata, les damos la bienvenida a este encuentro. Realmente mucha info, mucha data. Estamos en una nueva etapa de este conflicto que venimos siguiendo atentamente. Rusia se ha cansado, fueron avanzando y venimos haciendo un recuento de todas las veces que Ucrania en su impotencia militar termina utilizando prácticas terroristas y nos preguntamos muchas veces dónde iba a estar el límite, cuál iba a ser la respuesta, cuáles eran esos dilemas que tiene Vladimir Putin y que se dirimen entre aquellos que le aconsejan prudencia y algunos que le exigen tener una mano más firme, más dura. Y bueno, en vista a los últimos acontecimientos, a lo que ha ocurrido en este puente tan importante de Crimea, que ahora vamos a estar comentando, las cosas han cambiado realmente y se viene una etapa completamente diferente. Vamos a estar hablando de esto y muchas otras cosas más porque se está moviendo todo el tablero geopolítico y para conversar de esto, por supuesto, tenemos a nuestro querido Sebastián Salgado, docente, periodista, corresponsal de guerra, analista internacional y mi amigo, por eso en el Día del Amigo, Seba, bienvenido y feliz día. Feliz día, Dani. Para vos y para la gente que nos mira, que realmente para estar acá pendiente con nosotros tienen que ser buenos amigos y amigas. Seba que viene de cumplir años hace muy poquitos días, así que como corresponde, muy feliz cumpleaños. Ahí en el chat Gracias. van a empezar todos a desearte cosas lindas. Bien chiquitito antes de arrancar, Seba, viste que yo pensaba que el Día del Amigo era algo como internacional, como que todo el mundo, y hoy conversando con un amigo mexicano me dijo, ¿Día de qué? No tenía ni idea de la existencia. Y es que además que es un poco triste el tema del origen, porque en Sudamérica festejamos el Día del Amigo por la llegada a la luna. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé bien, hace mucho que no lo escuchaba. Sí sabía que era algo argentino, pero no lo tengo presente porque acá también se mezcla con una semana vinculado a lo que le dicen el Día de la Dulzura. Decime vos, Dani, no sé. No, a ver, en otro, por ejemplo, en otros países, el día que nosotros decimos el Día de los Enamorados, el 14 de Ah, claro. febrero, es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, se le hace un regalo quizás a un amigo en esa fecha. Pero nosotros en Sudamérica, por lo menos Uruguay, Brasil y Argentina, creo que Chile también, tenemos el Día del Amigo, pero yo no sé por qué carajo se puso el día que supuestamente el hombre llegó a la luna. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, en esa estamos. Así que es un invento argentino, dicen por acá del otro lado, así que seguramente lo será. Los que no son amigos, Eva, son los muchachos de la OTAN, de los que venimos hablando hace tiempo. Hablamos de la impotencia del ejército ucraniano que recibe cada vez más armamento, pero eso no sirve para mover un ápice del conflicto bélico y cómo terminan recurriendo a mandar drones, perpetrar atentados. Y hubo un hecho que a mi juicio, quiero saber cuál es tu opinión, cambia completamente el curso de la guerra por justamente las represalias que está teniendo, que es ¿cómo llamarlo? Bombardeo, atentado, lo que tiene que ver con el puente de Crimea. Sí, Rusia lo calificó como un nuevo atentado terrorista. Fue a principio de esta semana. Sorprendió un poco por dos cosas. Una, porque eh, no es, vamos a decir, un objetivo militar relevante, porque por ahí circulan civiles. Y por otro lado, también hay que decir, o sea, Ucrania ya había hecho un atentado terrorista en ese puente que une Crimea con el resto del territorio de la Federación Rusa. O sea, tremendo puente que Bueno, creo que pero tiene en este como... sentido es taxativo. Si es un objetivo civil, es un atentado terrorista. Sí, No sí, hay sí. manera de justificarlo militarmente. Por eso Rusia salió, digamos, abiertamente a calificarlo de esa manera. Ya habían hecho un atentado de estas características en el mismo puente, ¿sí? Con un camión que explotó y demás. Y ahora la estrategia fue diferente, pero también muestra, yo creo de alguna manera, algunas vulnerabilidades del ejército de la Federación Rusa que no pudieron detectarlo. Hay que reconocer la creatividad de la OTAN para hacer atentados terroristas, que es su especialidad desde hace mucho tiempo. O sea, en este mismo conflicto, el gasoducto Nord Stream,
el atentado contra el Kremlin con drones, el descarrilamiento de un tren, el puente que estamos hablando ahora, la hija del político, se me barrió el nombre ahora. De Dugin. De Alexander Dugin, bueno, se han especializado. Y el más traicionero, que fue el del periodista, ya directamente de ir a llevarle un regalo en mano que explota, que ya es una canallada, digo, todo es una canallada, pero eso, digo, lo pinta de cuerpo entero. El periodista Tatarsky, sí. Y bueno, ahora la estrategia fue diferente. Utilizaron aparentemente dos, lo que podrían considerarse mini submarinos, que no significa que se sumerjan del todo. Vamos a pensar en dispositivos del tamaño de un kayak, ¿sí? Más o menos algo así. Estuve viendo algunos similares que fueron controlados de manera remota, como drones sin tripulación. La manera de llegar hasta ahí puede ser de diferentes maneras o con... Ya, es como un dron, pero acuático, por lo que me estás diciendo. Exactamente. Imaginémonos como si fuera una cosa del tamaño de un kayak, pero que queda sumergido y apenas con una partecita arriba, imperceptible, pero que evidentemente en el monitoreo del radar también pasó de largo. Por eso digo algunas vulnerabilidades, ¿no? En ese sentido. Y lo que hicieron fue dirigirlos hasta una columna importante de lo que es el puente y hacerlo estallar ahí. Generó, sí, un daño importante al punto de que murió una familia, papá y mamá, que iban en el auto con una hija menor. El matrimonio murió y la hija sobrevivió. Aparentemente estaría fuera de peligro. Por lo menos en esos términos podríamos estar hablando. No Claro, cayó ningún tanque, ninguna base, ningún bombardero, solamente mataron civiles. solamente, sí. Como todos los anteriores. Lógicamente el gobierno ruso rápidamente lo calificó de esa manera y dijo que, bueno, una vez más se reservaban el derecho de respuesta en tiempo, forma y cantidad, vamos a decir. No es que, vos pusiste una bomba acá, yo pongo una bomba en otro lado. En ese primer contexto, Dani, es interesante porque se estaba dando el mismo martes, creo que fue, el inicio de la cumbre Unión Europea-CELAC, ¿sí? De la cual la última vez que hablamos la habíamos mencionado un poco, porque decíamos que Zelensky intentó utilizar como lobista a Pedro Sánchez para que convenza a todos los países de la CELAC que él quería pararse en la foto de familia. Lógicamente no le fue bien, Zelensky no estuvo, pero sí el tema era rondaba lo que buscaba el jardinero Borrell, Ursula von der Leyen, toda esa fauna, era que básicamente la CELAC declarara a Rusia país invasor. Poco más, poco menos, buscaban esos términos difíciles de consensuar, lógicamente, ¿no? Seba, ¿por qué pensás que es tan importante? Porque ya insistieron con el alemán, ahora con Pedro Sánchez en esta cumbre. ¿Por qué está tan interesado Ucrania y la OTAN en sumar a Latinoamérica a la condena? Quieras que no, o sea, todos juntos representamos una parte importante de este planeta y los europeos tienen esa tendencia, ¿no? A vernos como una especie de cosa uniforme, de que, bueno, más o menos lo vamos a poner en línea y, bueno, evidentemente no terminan de dimensionar, ¿no? La madurez política también que existen en ciertos sentidos y sectores, ¿no? En esta parte del mundo, pero Zelensky, como buen europeo, vamos a decirlo así, creía que era como una especie de trámite menor. Pregunto esto porque tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, digamos que esta zona era un reservorio de paz. Y a mí me da la sensación de como que están tratando de meternos en este quilombo a todos, o sea, insisten. Sí, justamente en la cumbre de la CELAC de La Habana en el año 2014, que me tocó cubrir, una de las declaraciones más importantes que se hizo en esa cumbre fue declarar a Latinoamérica y al Caribe como zona de paz, ¿sí? Con, vamos a decir, la única excepción que son las Malvinas, pero que es una invasión, no es porque nosotros los latinoamericanos tengamos algo que hacer o que podamos hacer algo al respecto, por lo menos por ahora. Y bueno, evidentemente a ellos les generaría, ¿no? Un consenso político para después realizar otro tipo de acciones
y no le salió tan bien. O sea, el poder de lobby que estuvieron utilizando fue muy fuerte. Alberto, como era, digamos, había entregado la presidencia pro tempore que se hizo, ¿te acordás? Acá en Buenos Aires, cuando no dieron la seguridad para que venga el presidente Maduro y demás, todo ese bochorno. Alberto sobre el final de la cumbre lo dijo abiertamente, y cuando Alberto dijo, sí, porque nosotros, invasión rusa, viste, Ursula von der Leyen dijo, uff, al fin lo dijo, viste, como diciendo, se lo dije 4000 veces y este no terminaba de decirlo, como que no entendía cuál era su tarea. Pero finalmente Alberto Fernández cumplió la tarea, lo dijo, y de alguna manera eso quedó expresado en lo que sería el comunicado final, que, lógicamente, hubo muchas presiones para ver de qué manera se redactaba eso. Hay que decir, finalmente, el único país que decidió no firmarlo terminó siendo Nicaragua. Nicaragüita que ayer estuvimos compartiendo con los hermanos nicaragüenses, 44 aniversario, aprovechamos para... Saludos a todos los hermanos sandinistas. Nos ven mucho por allá, 44 aniversario de la Revolución Sandinista del 79. Y bueno, Nicaragua siempre firme con sus posturas, después podía haber abstenciones y demás, pero más allá de eso era una simple declaración, no tiene ningún poder a nivel Naciones Unidas ni nada, es como una especie de declaración de buena voluntad. Ahora, me interesaba traer esto, Dani, porque estaba el contexto justamente para que se hable ahí y digan, bueno, miren, el país que ustedes nos dicen que está siendo invadido, acaba de hacer un atentado en un puente matando civiles. Lógicamente ese tema fue absolutamente borrado de la agenda, no se dijo ni una sola palabra de esa, por lo menos a nivel público, vamos a decirlo en estos términos, pero lo que sí vimos rápida y contundentemente, y que sigue hasta este momento que estamos hablando, Dani, fue la respuesta de la Federación Rusa. Por eso lo que vos decías, que hay un cambio de eje, a mí me parece muy acertado, porque hasta este momento, digamos, incluso desde el año 2014, ¿qué venimos escuchando? Crimea, primero, pero después, Jersón, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk, ¿sí? Como los oblast, vamos a decirlo así. Pero hasta este momento, la ciudad que de alguna manera fue lo que yo lo llamo el punto de no retorno, ¿sí? Donde se dio esa famosa masacre en mayo del 2014, donde los prorrusos fueron asesinados por los proucranianos en ese edificio en ese edificio del sindicato. ¿Tenés fantasmas? Sí, no, hay una leña que hay por ahí. Edificio del sindicato que, bueno, ellos tenían enfrentamientos en la ciudad de Odessa, pero un día determinado mandaron paramilitares y se generó esa masacre de la cual hemos hablado algunas veces. Hasta este momento... Te pauso ahí, Sebi, te pauso ahí. Esto es muy, muy importante. A todos los amigos del otro lado que ya vieron Tango de Libertad en Lugansk, que es el documental que fue a hacer Seba allá, hubo un capítulo clave donde se mencionó y donde en el documental podemos ver imágenes, que fue esto de Odessa que plantea Sebastián, y muchos se van a acordar de que estuvimos conversando en vivo acá con, yo no sé si te acordás, Sebastián, cómo se llamaba el amigo que estuvo ese día. Sí, se llama Alexei Albu, él es un sobreviviente de la masacre de Odessa. Bueno, estamos hablando de un edificio donde los prorrusos de alguna manera resistían y se oponían al golpe de Estado y a toda la purga que empezaron a hacer las hordas fascistas, y fue ese lugar donde fueron, desplegaron toda su violencia, prendieron fuego seres humanos. Digo, en Odessa se reflejó toda la carnicería del neonazismo, del nazismo ucraniano, y estuvimos hablando, como decía Seba, con un sobreviviente, pero muy puntual. Eso está muy bien retratado en el documental, que yo acá en el chat le voy a estar dejando el enlace por si alguno de los amigos que está del otro lado todavía no vio Tango de Libertad en Lugansk. Dani, sí, dame un segundo que acomode eso ahí, no tardo ni 15 segundos. Ahí vuelvo. Por favor. Vamos a dejar que Sebastián ahí lidie un poco con sus fantasmas. Yo mientras le estoy pasando acá en el chat el canal de Data Urgente. Vayan y suscríbanse al canal de Data Urgente. Al toque, cuando entran y se suscriben a Data Urgente, tienen todos los capítulos, los 6 episodios del documental Tango de Libertad en Lugansk. E insisto, ahí van a ver perfecto el testimonio completo
de este sobreviviente de esa tragedia, tragedia no, de esa masacre, porque fue una cuestión perpetrada, y realmente es vomitivo ver la hazaña, la violencia. Estamos hablando de, a la plena luz del día, en la tarde, ver cómo hacían barbaridades con los seres humanos que ahí estaban. Por eso es fundamental, y por eso hablamos de que esto lo cambia todo, porque Rusia va a tomar medidas militares, pero también con un peso simbólico muy importante. Seba, ¿ya te tenemos ahí del otro lado? Sí. Sí, sí. Sí, es muy interesante que volvamos a poner esto, ¿no?, sobre la mesa, porque desde aquel momento, Dani, o sea, que se vivió esa masacre, hasta esta semana, fíjate, estamos hablando del año 2014, no había existido ningún ataque ruso en la ciudad de Odessa. Desde el año 2014, mirá, y estamos, o decir, nunca desde que empezó este conflicto. Vamos a ponerlo en esos términos. Y estamos en julio del 2023 con un cambio de eje importante sobre la ciudad de Odessa como respuesta del ataque terrorista ucraniano sobre el puente de Crimea. Y me parece que es interesante empezar a ponerlo en esa perspectiva, porque el mapa que veníamos viendo, por eso yo te decía al principio, Kherson, Zaporizhia, Lugan, Donetsk, era lo que nos tiene enfocados desde hace tantos meses, ahora se amplía. Y Odessa, en términos políticos, tampoco es cualquier ciudad. Es una ciudad pujante. Entiendo que para lo que es Ucrania es la tercera ciudad, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que Odessa tiene el puerto sobre el Mar Negro más importante de Ucrania, ¿sí? Odessa es el puerto ucraniano más importante, porque recordemos que Kiev está sobre el río, no sé, Donetsk es otra ciudad importante que ya volvió a ser parte de la Federación Rusa, también tiene costa sobre el río, pero Odessa tiene salida al mar. Crimea ya volvió a ser parte, el puerto de Sebastopol ya volvió a ser parte de la Federación Rusa. Bueno, ¿qué es en definitiva lo nuevo, lo diferente, lo que se vive esta semana? Es que ante la respuesta, digamos, la respuesta al ataque terrorista sobre el puente fue un bombardeo sobre el puerto de Odessa, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Por un lado, porque abre este mapa del cual estamos hablando, Odessa como ciudad con una gran importancia política se ve vulnerada. Evidentemente no tuvo ningún tipo de respuesta antiaérea. Según decían las propias autoridades del ejército ruso, dicen todos y cada uno de los objetivos que nos pusimos en el puerto de Odessa, todos fueron alcanzados. Algunos de ellos estaban vinculados a tanques que cargan combustibles para los barcos, otros eran de estos silos gigantes cerealeros, y hubo una secuencia de ataques rusos sobre Odessa 3 noches seguidas, ¿sí? 3 noches seguidas. El día que estamos hoy nosotros terminando acá, que fue la noche rusa hace 12 horas, también hubo otro ataque y tampoco pudieron responder. Entonces, yo me imagino los genios de la inteligencia ucraniana que tomaron la decisión de hacer ese ataque, que les resta, vamos a decir, calidad moral, en tanto y en cuanto, si hay una guerra, atacar, digamos, deliberadamente sobre la población civil, te pone en una situación, yo creo, de vulnerabilidad, en el sentido de que ahora aguantate. Entonces, el hecho de que hayan sido 3 noches seguidas de ataques rusos sobre Odessa, que hasta este momento nunca había sido tocada, evidentemente nos muestra una falta de estrategia importantísima por parte de las autoridades ucranianas que toman ese tipo de decisiones y que casi que lo hicieron y se arrepintieron, porque yo no sé si vos te acordás, pero cuando fue el primer ataque sobre el puente de Odessa con el camión y que explotó y todo eso, Zelensky salió a hacer un video a la mañana. Perdón para los que no sean argentinos, que tal vez no tienen esta imagen, pero ¿viste cuando gana Racing y Francella sale diciendo qué linda mañana, no sé qué? Bueno, Zelensky salió a decir esa japutés sin mencionar el puente, ¿sí? Pero diciendo, o sea, que era un día hermoso. Diciendo qué bonito día. Claro, sí, sí, sí. Después de que estaban bombardeando toda la noche. Claro, Zelensky salió a decir eso después del primer ataque terrorista contra el puente de Crimea. Ahí está, antes de la respuesta rusa.
como festejando, qué lindo lo que les El hicimos. primero, sí, sí, y no el primero. Por eso te digo que ellos también lo hicieron y como que se arrepintieron, me parece a mí, porque después del primer ataque, digamos, el que fue hace varios meses, con un camión que explotó en el puente, Zelensky salió a dar como ese mensaje burlón, ¿sí? Diciendo qué linda mañana hay en Kiev hoy. Me parece que vi un humo en Crimea, dijo algo así, ¿sí? Burlándose de la situación y al mismo tiempo haciéndose cargo de este atentado terrorista. Ahora, si bien a Ucrania no le quedó otra que hacerse cargo, la exposición mediática es diferente. Porque esto, Dani, conlleva, hasta ahora dijimos, una respuesta militar a la ciudad de Odessa. Cambia absolutamente el eje que hasta ahora teníamos como planteo del conflicto. Pero para seguir sumando, también, digamos, como consecuencia del ataque al puente, la Federación Rusa dice, bueno, hasta ahora veníamos deliberando sobre de qué manera los buques ucranianos iban a seguir saliendo del puerto de Odessa con granos, ¿sí? Trigo, maíz, no sé qué, para que Ucrania pueda seguir vendiéndolo, porque también estamos preocupados porque tal vez hay países que para ellos es un alimento indispensable. Vamos a decirlo Ahí en esos está, términos. pará. Entonces, estamos hablando, vos te acordás, Seba, porque esto lo planteamos un montón de veces, de decir, porque venimos repasando prácticamente uno por uno todos y en tiempo real los atentados, que acá del otro lado dicen, no son atentados. Todos estamos hablando de ataques a traición a civiles. Nos pongan el nombre que quieran. Venimos haciendo un recuento y siempre la pregunta que queda en el aire es ¿cuál va a ser la reacción? Y esta frase que vos mencionaste de Rusia va a responder en el plazo que quiera y con la intensidad que quiera, sin jugar en este palmo a palmo, nos veníamos preguntando cuál iba a ser el límite y cuál iba a ser la respuesta. Aparentemente, esto es el límite y la respuesta no solamente es contundente porque amplía el mapa de la guerra, la intensidad de la guerra, porque me decís que son 3 días seguidos, sino que también Rusia empieza a tomar medidas militares económicas, que es esto que vos me estás planteando por el tema del trigo. Es así, porque hasta ahora habían hecho un acuerdo, acordate, con Turquía, donde, bueno, iban a pasar los barcos por el Bósforo, Turquía iba a ver que realmente sean barcos en los que Ucrania movía granos y demás. Después de este ataque, el Kremlin, aparte de dar la respuesta militar, y dijo, y del acuerdo ese que habíamos llegado para que pasen por ahí, por el Mar Negro, el trigo, basta, no lo respetamos más. ¿Por qué? Dentro de la información que dieron los servicios de inteligencia, una de las grandes preguntas es, ¿de dónde salieron esos 2 submarinos drones que explotaron? Bueno, hasta ahora la información lleva a decir que esos 2 drones salieron de barcos mercantes, no de barcos militares, sino de barcos mercantes ucranianos, que los tiraron a la agüita y los mandaron para aquel lado. Entonces, como si todo esto no alcanzara, Rusia dijo en estos días, cualquier buque, ¿sí? Sea de bandera ucraniana o sea de bandera de otro país, pero que intente llevar mercadería hacia las costas ucranianas, va a ser declarado un buque hostil, ¿sí? Y Ucrania no tiene una marina mercante. Ucrania lo que hace es contratar shipping, como hacen muchos países, ¿no? Entonces, ¿qué empresa naviera ahora se va a atrever a que lo consideren un buque enemigo de la flota rusa en el Mar Negro? Es un patito en la laguna, ¿sí? Entonces, solamente en el día de hoy, el commodity del trigo a nivel mundial subió un 8%. Un 8% en un solo día, porque las perspectivas prácticamente son insalvables, ¿sí? Entonces, fíjate a lo que les llevó la decisión estúpida de Ucrania de hacer ese acto, matar 2 civiles, sube un 8% el precio del trigo en el mundo, ¿sí? Están llevándose una serie de represalias militares contra el puerto de Odessa que hasta ahora no lo habían tocado nunca. Y Bueno, pero eso es una lectura. La otra lectura que hacen muchos es
esto se demoró bastante. Al primer atentado se tendría que haber tomado, o sea, y seguramente dentro del Kremlin, el ala más dura de Putin se lo debe haber planteado. Sí, seguramente, seguramente. Sí, hay mucha gente que piensa de esa manera, vamos a decirlo, en cierto sentido, tal vez cada vez más, porque también yo creo que de los dos lados, ¿no? Debe empezar a existir para los ciudadanos, ¿no? Comunes, un cansancio tremendo, ¿no? De toda esta situación, lo que genera las muertes en el frente, vivir en esa parte del mundo. Y entonces, cuando se ven así como resquicios de algún acuerdo que pueda, de alguna manera, llevar un poco de alivio, sea porque, digamos, los que producen grano pueden seguir trabajando, aunque estén en un contexto de guerra, y de golpe, todo para atrás. Ahora, hay dos temas vinculados a esto que son tremendamente hipócritas, y es, uno, primero, la postura de la Unión Europea sobre el grano ucraniano. ¿Por qué? Como Ucrania todavía no es parte de la Unión Europea, no aplica los protocolos de producción sanitaria que tiene la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace? Le mete glifosato, le mete transgénico, total, dale que va, porque históricamente lo vendía, digamos, por fuera de la Unión Europea o en la Unión Europea se lo compraban no para consumo humano, no para consumo humano. Entonces, en las últimas semanas que Ucrania quiso meter toda una ruta de camiones cargadas de trigo a través de Polonia, Polonia se lo frenó, dijo, por acá no pasan porque también una vez que esos camiones entran al país, o sea, ¿qué garantía tiene de que ese trigo que no cumple, digamos, con las normativas sanitarias de la Unión Europea y que está pensado para que sea consumo animal, no termine en una panadería polaca? ¿Sí? O sea, le perdés el rastro, es trigo, es A mí me grano. encanta a mí me encanta que invierten un montón de dinero para decirnos que todo lo transgénico es inocuo, que no hace mal, pero no se lo comen los hijos de puta. No, no. Nos lo mandan a comer a nosotros. Bueno, así que ese es un tema interesante. Y la otra cosa es que lo que dice Ucrania, siempre con la lloriquera de Zelensky, es decir, no, dice, nosotros no es porque querramos venderlo, sino que nosotros tenemos un compromiso con el hambre del mundo y entonces hay países en África y en otras latitudes que están esperando nuestro grano. Respuesta a lo que el presidente Putin dijo, bueno, veamos si hay algún país en esa necesidad que lo vamos a evaluar específicamente, pero todo el acuerdo que se llegó hasta ahora, que yo creo que no llegó a durar ni 6 meses, prácticamente no hubo ningún envío de Ucrania, vamos a decir, a países pobres con hambre de África. Simplemente estaban haciendo negocios como lo pueden hacer en su ley, digámoslo en esos Seba, términos. ¿esto se sabe o hasta dónde se puede saber? O sea, ¿cómo se da este diálogo? O sea, sabemos que hay un diálogo mediático, que van ocurriendo las cosas y se dan conferencias de prensa, etcétera. Ahora, o sea, hay un famoso teléfono donde Putin lo levanta y habla con quién, con un ministro, con Zelensky, ¿cómo se dan esos diálogos? Cuando Putin, digamos, da un discurso que es televisado y sale en cadena nacional en Rusia, se tienen que dar por enterados. Porque acordate que tampoco hay una declaración de guerra, ¿sí? Tampoco hay una declaración de guerra. Entonces, No, no, digo, porque por ejemplo, vamos a evaluar cada caso, ni siquiera es negociado, es te aviso que voy a hacer esto. sí, 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 sí. Y sí, porque el contexto no tiene mucho más margen para otra cosa. De hecho, ya salieron las Naciones Unidas a repudiar la medida de Putin, porque saben que es un hecho, ¿sí? Porque saben que es un hecho. Entonces, bueno, a mí me tocó ver allá de qué manera los silos, ¿no? Cargados con miles y miles de toneladas de granos, también eran objetivos militares ucranianos. Los que habían quedado del lado de Lugansk, es impactante, Dani, ver miles y miles de toneladas de trigo desparramadas por el piso, que lógicamente ya no se pueden usar. Y me acuerdo mucho, había quedado uno en pie, gigante. Creo que en Argentina nunca vi silos tan grandes, que claro, como no había luz, el grano fermenta y levanta temperatura.
y esos hilos tienen sistemas de aireado, porque si no eso puede como explotar o incendiarse por lo menos. Y entonces había dos chicos, me acuerdo mucho, que tenían un sistema de que con un tractorcito y con una cosa que carga agua atrás, pero miles de litros, no sé cómo, una cisterna sería, que iba atrás de un tractor, iban al río Severo Donetsk, ponían un motorcito, la llenaban, se iban hasta donde estaba el silo y desde afuera lo manguereaban, porque era verano ya, desde afuera lo manguereaban tratando de que eso no explote, ¿sí? A ese punto trataban de cuidar, digamos, lo poquito que habían podido mantener de las cosechas. Entonces, las consecuencias de la estúpida decisión de este atentado terrorista contra el puente de Crimea las hemos empezado a ver, pero lo que vimos en estos 3 días cambia el eje de todo lo que habíamos visto antes. Seba, acá la amiga Daina531 dice, Sebas, a partir del atentado al puente de Crimea, ¿quién controla el corredor de 100 kilómetros entre Kaliningrado y Bielorrusia, ya que es estratégico? No tengo idea, no tengo idea. Sí, empieza a haber como muchos puntos estratégicos y en ese sentido yo creo que también empieza a haber un acercamiento a la zona de Transnistria, ¿sí? De Moldavia. Porque se habla mucho, ¿no? De que vive una situación muy parecida a la del Donbass, porque es gente culturalmente prorrusa, pero que todavía no están en un territorio que se ha podido declarar autónomo, vamos a decirlo en esos términos. Lamento mucho no poder contestar esa pregunta, investigamos muchas veces y a veces también nos llega información que no podemos contrastar y entonces no la compartimos, porque en redes sociales y entramos mucho, tanto en las ucranianas como en las rusas, muchas veces se dicen cosas que es parte de la misma propaganda y uno puede caer a veces en una serie de errores. Pero yo creo que este acercamiento a Odessa marca una línea cercana a Transnistria que Rusia está mirando desde hace un tiempo, porque en Transnistria ha quedado también una especie de arsenal viejo de la Segunda Guerra Mundial que está ahí latente y todo el mundo sabe que está ahí y no existe todavía como la posibilidad de resguardarlo para este momento que estamos viviendo de la manera que lo merecería, vamos a decirlo así. Pero cuando vemos el mapa, digamos, la península de Crimea, un poquito más arriba sobre la costa del Mar Negro, Odessa y un poquito más arriba, nos acercamos mucho ya a la zona de Transnistria, podríamos llegar a pensar de que a partir de este momento Odessa ha empezado a ser un objetivo militar. Seba, déjame destacar, me encanta de esta situación que se dé de decir, no sé, a mí me ha tocado y la gente del otro lado no tiene por qué saberlo. Nosotros tenemos este gusto que nos damos de conversar con Seba, pero cada vez que hay novedades, o te llaman de RT, o te llaman de Almayadín, o te llaman de Infante TV, o te llaman de Telesur. Y yo sé que vos muchas veces has dejado pasar primicias muy importantes para tomarte una semana calladito, rechazando un montón de cuestiones para tener datos chequeados y confirmados, que me parece que nada, habla un poco de una praxis periodística que ya lamentablemente son muy pocos los que la ejercen, y que no tenés drama en decir no sé hasta tener confirmadas algunas cosas e incluso perderte primicias que otros saltan a tirar así sin mucho asidero, que me parece que es algo súper para rescatar. Hablando de eso, yo recién, Seba, cuando fuiste a pelear ahí con los fantasmas, le compartí acá a los amigos el enlace del canal de Data Urgente, que yo les recomiendo que vayan no solamente a ver, ahí les estoy dejando el link, no solamente que se suscriban para ver el documental, sino que estás teniendo entrevistas muy importantes, estuviste conversando con la gente de Extra TV en la semana, estuviste hablando con Almayadín en árabe, que es el canal más importante, o sea, más importante por la cantidad de gente que llega en árabe, en horario estelar. Entonces digo, muchas veces nos comemos un poco la gilada de la geopolítica mediocre de nuestros canales de televisión, donde ponen a cualquiera a decir cualquier cosa, y nos perdemos de disfrutar estas cositas que tienen que ver con la gran geopolítica a nivel internacional, y en el canal de Data Urgente van a ver esas notas. Digo,
está buenísimo lo que podemos compartir acá, pero yo por lo menos lo que más disfruto de Sebastián es ver estos análisis en distintos países, con distintos medios. Y en todo caso, acá lo que hacemos acá es tratar de sacar el jugo y hablar un poquito más en criollo en esta propuesta que es geopolítica para todos. Pero bueno, recomendadísimo, Dato Urgente, agradecerte por eso, Seba. Y me interesa que vayamos, yo no sé si querés comentar algo más de esta cuestión, porque hay tole y hay quilombo también en el mundo árabe. Sí, 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 hay internas siempre en el mundo árabe, en Oriente Medio. Esta fue, Dani, una semana importante, vamos a decirlo así, porque se cumplieron 17 años, ¿sí?, de lo que sería el último enfrentamiento entre el Líbano y Israel. Y bueno, ha cambiado tanto, ¿no?, el mapa de la resistencia política y armada, el apoyo a la causa palestina, incluso por fuera de la Palestina ocupada, ¿sí?, entiéndase en el Líbano y en otros lugares, en Siria, en otros lugares, que las cosas están cambiando a un ritmo extremadamente vertiginoso, ¿sí?, que nos sorprende mucho. Y el día de hoy justamente estaba viendo 2 o 3 cosas importantes, y una de ellas era que pobladores del sur del Líbano, ¿sí?, por primera vez se animaron a, vamos a decir, una de esas zonas, viste, que está como muy en litigio. Hace poquito estuvimos por ahí, ¿no?, en el límite entre la Palestina ocupada y el sur del Líbano. Y en el mundo árabe hay como una especie de confianza, de decir, estoy en casa. Del lado de los sionistas uno ve como casitas abandonadas, aisladas y granjas, vamos a decir así, porque les da temor vivir cerca de la población árabe. Hacen un muro, hacen un montón de cosas. Pero hoy, por primera vez, desde el año 2000, desde hace 23 años, el día de hoy, un grupo, vamos a decir, de libaneses del sur, se animaron a restablecer una calle que había quedado como zona intermedia y vedada en esa frontera tan compleja desde el año 2000, ¿sí? Entonces, hoy se animaron gente que no estaba armada, ¿sí?, a ir con topadoras y demás, a empezar a aplanarla, a utilizarla para ellos. Y del lado israelí, vamos a decir, de la Palestina ocupada, no se animaron a dar ningún tipo de respuesta. Nada. Porque saben qué es lo que vendría después. O sea, la historia que contamos recién, o sea, mirá las consecuencias. ¿Qué ciudades, Seba, esa? Hay una muy cerquita que se llama Mlita. Hoy estaba pensando eso. Mlita es prácticamente en la frontera sur. Y ahora los nombres en árabe me cuestan Claro, mucho. está bien, no es lo que hoy es Palestina, digo, es una ciudad israelí 100%. No, o sea, que está del lado libanés, ¿te das cuenta? Pero al estar ¿Y de qué pegado, lado del muro? lo que pasa es que Israel hizo un muro también entre la Palestina ocupada, o sea, Israel, y el Líbano, ¿sí? Que no es tan antiguo ese muro. Está bien, y esta calle es del lado libanés. Y esta calle del lado libanés, en una parte que no había muro y que no estaba ocupada, ¿sí? Y es como una planicie ahí que aparentemente habían tirado piedras a propósito y empezaron a tomarla para la circulación propia. Es correr un pedacito la frontera, o recuperarla, claro, en realidad, ¿eh? Recuperarla. Y bueno, este tipo de cosas se empiezan a ver cada vez más en diferentes partes del mundo. Y al mismo tiempo, enfrentamientos también, ¿no? Porque hoy hablaba con vos y también me imagino que me preguntabas un poco en torno a eso. Antes de ir a eso, Sebi, hoy me interesa mucho responder. Esta te va a dar gracia. Ana Sofía Aguilar dice, una pregunta, ¿qué pasó con los famosos tanques alemanes que supuestamente darían un giro de 180 grados a la guerra? No, sí, los Leopard, nada, pobrecitos. Los pocos que pusieron adelante. ¿Cuánto duraron los Leopard? No sé. ¿Una semana? No, nada, o sea, enseguida vimos las fotos de los tanques esos, o sea, humeando y aparte puestos en posición casi en fila de patitos. No se entendió. Seguramente deben haber guardado unos cuantos en la retaguardia, pero no hay una sola noticia de que esos tanques
con toda su tecnología y con todo lo que era, hayan podido hacer algún avance significativo. Casi que al contrario. Por eso están tan callados con todo eso y por eso ahora este tema de las bombas de racimo. O sea, se les acabaron las estrategias. Bueno, usemos armamento prohibido por las Naciones Unidas porque ya no nos quedan más opciones, ¿no? Bueno, vamos entonces a las dos cositas más importantes que nos quedan. Cerremos esto, porque esto de las bombas de racimo que venimos hablando, yo te pido, Seba, que acá Guillermo González dice, los Leopard duraron lo que un pedo en una canasta. Algo así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gise Valle 72, por ese superchat que dice, gracias por tan buenos temas que tratas, Daniel, arriba la patria grande. Muchas gracias a vos, a todos los amigos que colaboran con el canal. Importantísimo, porque estuvimos hablando la última vez sobre las bombas de racimo. Te voy a pedir una vez más, Eva, que nos expliques brevemente qué son, así los amigos que recién se suman saben de lo que estamos hablando, porque hubo declaraciones de la boca del propio Joe Biden diciendo, si usan bombas de racimo los ucranianos, estamos 100% de acuerdo. Sí, es que se las están dando ellos, ¿sí? El por qué sería porque no pueden ya suministrarle la cantidad de misiles estándar, vamos a decir. Tienen los HIMARS, tienen los Storm Shadow británicos. No les pueden dar la cantidad que Ucrania está tirando, ¿sí? Entonces, cuando fueron a ver y raspar la olla, como se dice acá, a ver qué le podemos dar a estos que están pide y pide todo el día, y está en la bomba de racimo, pero bueno, están prohibidas. Bueno, dáselas igual, total que las tiren ellos. Entonces, las bombas de racimo se pueden poner dentro, digamos, de diferentes proyectiles, de diferentes misiles. Vos podés armar un proyectil cargado de bombas de racimo que son, vamos a pensar, en objetos esféricos del tamaño tal vez, poco más, poco menos de una pelota de béisbol, y que claro, cuando eso explota, empiezan a hacer explosiones ya desde el aire y también explotan en la tierra. Entonces dejan como una especie de campo arrasado donde no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer, vamos a decir, ataques precisos sobre objetivos militares, sino que eso deliberadamente va a ocupar espacios grandes donde hay población civil. Entonces, ellos ya saben que al utilizar estas bombas de racimo van a estar matando montones de civiles, como lo están haciendo, pero no les importa, lógicamente, y que al mismo tiempo hay que decir que Rusia ya reconoció, ya dijo, ya percibimos que están tirando las bombas de racimo. Es un hecho, porque la última vez era como una especie de amenaza. Esta semana Ucrania ya tiró bombas de racimo metidas en misiles. Y la otra parte... Es un hecho entonces la utilización. ¿Cómo? Que ya es un hecho entonces la utilización. Esta a mí semana... lo que me llama la atención es que si Donald Trump sale con una stripper, es un escándalo mundial, y Biden dice, violamos los derechos humanos como se nos canta, y nadie dice nada. No, es así. Y la parte más trágica de todo esto es que como caen, digamos, muchas veces a cierta altura y no detonan, quedan como si fueran granadas, de hecho son de un tamaño parecido, con posibilidad de hacer explosión al movimiento. Entonces, en una zona, en un campo, en un barrio, de golpe una persona la patea, un chico lo agarra dentro de un año pensando que es una pelota y ahí explotan, ¿sí? Entonces, por eso existe esa prohibición que, hay que decirlo, ni los Estados Unidos, ni la Federación Rusa, ni la República Popular China lo firmaron. Es como que esos acuerdos de las Naciones Unidas son para los países que no pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que somos el resto del mundo, ¿no? Claro. Así que, bueno, son absolutamente nocivas y, lógicamente, hacen un daño tremendo a la población civil en el momento que exista el conflicto y en un futuro también. Acá Miranda X dice, Seba, ¿leíste las declaraciones de Kolomoisky al New York Times? Más o menos viene a decir que Ucrania debería volver a la Federación Rusa. ¿Puede ser que sea de manera irónica o para meter presión a la OTAN? Yo, a esos personajes, o sea, Igor Kolomoisky es el creador, vamos a decir, es el inventor de Zelensky, ¿no? Es el que tenía la empresa Burisma del gas, que tenía, digamos, todos los estudios de televisión, que financió a la empresa
a la productora Kvartal 95, que hizo famoso a Zelensky y sus películas. Yo cuando esa gente sale a hablar, realmente o sea, no puedo tomarlo con demasiada seriedad, ¿sí? Se supone que si es el papá de Zelensky, él solamente le puede hablar a Zelensky, ¿sí? Pero bueno, en su momento fue gobernador, hay que decirlo, en su momento fue gobernador de Ucrania. ¿Te Pero acordás que hubo una reunioncita donde había varias especulaciones, donde lo desvinculaban de alguna manera a Kolomoisky, que Zelensky dice, bueno, vamos a tomar distancia, pero eso, por lo menos a mí no me terminó de quedar claro. Sí, era una puesta en escena para que los escándalos de corrupción mermaran en la prensa, o si realmente hubo un distanciamiento genuino entre Zelensky y Kolomoisky. Pareciera difícil. Lo que pasa es que todo lo vinculado a Igor Kolomoisky también vincula directamente a Hunter Biden. Y a Hunter Biden, vamos a decir, el hijo bobo del presidente yankee, ya no le entran más balas, pobrecito. Hoy mismo, Dani, en el Congreso de Estados Unidos, una congresista de Estados Unidos con unas pancartas así, mostrando imágenes de Hunter Biden con prostitutas ampliadas, que el tipo dejó en su computadora, todo un show. Viste que el otro día también se olvidaron un paquete de droga en la Casa Blanca y Donald Trump díganle a Hunter Biden que se olvidó ahí sus cosas. El pibe ese que se casó con la esposa de su hermano muerto, o sea, no puede hacer más cosas, pero para terminar de complicarla, porque andaba con las fotos ahí de él, aparte completa, las posiciones del Kama Sutra, 400.000, y las mostraban a cada una. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que es más grave, ¿no? que esto, que creo que no tiene ninguna penalidad, el hecho de que él haya estado con prostitutas, pero sí... A menos que seas Trump. Si lo tienen claro. Ahí en juicio, ¿hace cuánto? Sí, pero creo que eso se usa cuando es vinculado a una situación de poder. Pero ¿qué es lo que hizo Se hizo el romántico con una de las chicas, o varias, no sé, y le pidió que se fueran, digamos, de un estado a otro, ¿sí? Entonces, si él, el hijo bobo de Biden, Hunter, se va con una chica, se suben a un avión, pero esa chica está trabajando en ese momento y se van a otro lado, se toma como tráfico de personas. Y ahí tenés un tremendo delito. Ahí tenés un tremendo delito, y por eso en el Congreso andaban con la foto del tipo haciendo un perrito, haciendo el caprichito de novia, el salto del tigre, y sacaban fotos y fotos. Por supuesto que las chicas estaban blureadas, pero la foto de Hunter Biden no. O sea, la cara de él no. La cara de él no. Entonces se hacen un picnic con ese, y entonces cualquier cosa que toque a Igor Kolomoisky toca de vuelta a Hunter Biden, y lógicamente toca a Joe Biden, ¿sí? Entonces esa gente tiene como una especie de protección especial mediática, de las cuales, como vos decís, le decís a un periodista de los medios corporativos, Kolomoisky, no saben quién es, pero en realidad es un tipo, por eso me gusta que la gente que nos acompaña maneja los temas. Algunas veces yo no tengo respuesta, que saben que es una personalidad absolutamente importante, y que, si querés, Dani, como última cosa vinculada al tema Odessa, que yo creo que es importante, Odessa, entre estas particularidades que tiene de ser una ciudad poderosa, portuaria, con mucho dinero, es históricamente, yo te podría decir esto, como la base del sionismo sobre el Mar Negro. Me animo a decir eso. Odessa... Desarrolle, Salgado. Odessa es la base del sionismo en el Mar Negro, y es un puerto que está vinculado a esos intereses políticos, ¿no? El sionismo es el movimiento político que nació a fines del siglo XIX en Europa, que buscaba, bajo, vamos a decir, acciones colonialistas, que los judíos tengan un Estado, ¿sí? Y es que en Odessa, en el año 1880, nació Jabotinsky. Y yo sé que Jabotinsky no es un personaje muy conocido en esta parte del mundo, en América Latina, pero Jabotinsky cumplió un rol importante porque era un filósofo sionista, publicista, dirán algunos, no demasiado religioso, pero sí judío,
de alguna manera, creo yo, más preparado y con más incidencia en ese momento que el propio Theodor Herzl. Ellos se conocían mucho. Theodor Herzl, el papá el que escribió, ¿no?, el Estado judío, que decía Palestina o Argentina. Pero Jabotinsky tenía una impronta más talmúdica, más diferenciando a, vamos a decir, la cultura judía como una raza. Esto lo dice él, ¿eh? Jabotinsky veía al judaísmo como una O raza. Por sea, supuesto era que un tipo mucho más extremista. absolutamente. Él también había abrevado, vamos a decir, en estos exacerbaciones de los nacionalismos europeos del fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque también el papá de Jabotinsky murió cuando él era muy, muy joven, aunque él había nacido en Odessa, Rusia. Jabotinsky siempre habló de Rusia. Cada vez que él hablaba de dónde era él era ruso y era de Odessa. Digo, porque hay gente que cree que eso siempre fue Ucrania y eso no es así. Jabotinsky, cuando es muy chico, se tiene que ir a vivir a Alemania porque muere su padre, ahí abreva de ese nacionalismo alemán, y parte de su impronta, y esto es interesante porque se habla mucho de los programas rusos, en los cuales se hacían especie de racias, vamos a decir así, de los zares rusos en contra de las comunidades judías, ¿sí?, que vivían en esa parte del mundo. O sea, no por nada del puerto de Odessa salieron muchos judíos expulsados por el zarismo ruso. Pero Jabotinsky tenía algunas particularidades, varias, pero una de esas, con esta concepción de ver a los judíos como raza, él quería promulgar que estuviera absolutamente prohibido, ¿sí?, los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos. ¿Y qué era un matrimonio mixto para ellos? No sé si se estuvo usando ese término. Era de un o una judía con un o uno no judío. Claro. Porque él decía, si nosotros nos empezamos a mezclar los matrimonios con personas no judías, nuestra cultura y demás, llevado a una proyección de 300 años, se va a extinguir. Y nosotros lo que necesitamos es Bueno, tener... básicamente eran los postulados de Hitler, pero aplicados a lo que él entendía como raza judía. Exactamente. O sea, pues, este libro yo lo recomiendo mucho. Dice 51 documentos, acá, de la colaboración de los dirigentes sionistas con los nazis. ¿Sí? Son documentos nada más. No es un libro, no es un ensayo, no es nada. Lo compiló Lenny Brenner. ¿Sí? Lo recomiendo mucho. Es de Editorial Canán. Acá está. Hay muchísimos casos donde lo que ellos evidencian, Lenny Brenner es un judío, un judío catedrático de la Universidad de Tel Aviv. Y en todos estos documentos se evidencia, Dani, eso que vos acabás de decir, esa concepción racista de decir, nosotros somos la raza superior, no nos mezclemos con nadie, que te quiero decir una cosa, se va a enojar conmigo, pero no importa. La colectividad ucraniana, acá cerca de La Plata, en Berisso, está dividida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una rama de la colectividad ucraniana, que es bastante importante, cuando llegaban no les permitían casarse con alguien no ucraniano. Fíjate, o sea, qué continuidad, ¿no? Hay de todas esas cosas. Y entonces, yo creo que esa impronta de Jabotinsky nació de un lugar que es especial para el sionismo y que hasta ahora no había sido tocado, ¿sí? O sea, Jabotinsky no nació en cualquier lugar, Jabotinsky nació en Odessa, ¿sí? Y Odessa es la ciudad que Rusia esperó prácticamente hasta el último momento para decir, a pesar de que hicieron esa masacre, a pesar de todas las cosas que hemos hablado de Odessa, hasta ahora, Dani, no la habían tocado. Hasta esta semana es que no la habían justamente tocado. cuando a todos nos parece una contradicción enorme e inexplicable que el Estado de Israel apruebe a fuerzas militares que van ondeando esvásticas y uno dice, esto no tiene ningún sentido, cuando empezás a hurgar con este tipo de cosas, encontrás parangones ideológicos que son prácticamente una continuidad salvando las distancias. Absolutamente. Importantísimo y clave para desarrollar esto, Seba.
Sí, 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 sí. creo que elementos que es importantísimo empezar a tener en cuenta para dimensionar lo que se juega, ¿no? Porque a veces vemos como enfrentamientos más grandes de lo que nos quieren mostrar, ¿sí? Y de golpe empezamos a encontrar algunos elementos que empiezan a hacer lógica sobre algunas acciones militares. Y yo creo que lo de Odessa de esta semana es un ejemplo de eso. Por eso, cuando empezamos a ver, vamos a decir en estos términos, una novedosa vulnerabilidad de Israel, por lo que acabamos de comentar hace 10 minutos, fíjate, los libaneses se le paran de manos y van de civiles sin armas a reconstruir una ruta que no podían tener hace 23 años. Es que también Estados Unidos no le está alcanzando para mantener a todos los nenes bobos que tiene por todos lados, ¿sí? Tiene que mantener la guerrita de Ucrania, tiene que mantener la ocupación sionista y el genocidio sobre el pueblo palestino. Y de golpe hay que ver cómo está esa sociedad hacia adentro de los Estados Unidos y ellos empiezan a preocuparse también, ¿no? Y los propios, yo creo, países europeos, al ver que toda esta cosa de darle fondos y armamento a Ucrania, a un tipo que evidentemente no sabe llevar una guerra adelante, empiezan a replantearse y las propias sociedades de esos países están empezando apenas a pedir explicaciones a sus estados. Por eso hay este nivel de censura tan grande de que esta charla, si por ejemplo estuviéramos en un IP europeo, ya la hubieran cancelado. Acá tenemos censura, pero allá es peor todavía. Este tipo de cosas son impensadas hablarlas en Europa. Muchísimas gracias, Carlos César Navarro, por ese superchat. Gracias a todos los que colaboran con este espacio. Quiero leerte, Seba, la pregunta de Rotner Leal, que dice: ¿existe alguna idea acerca de qué es lo que piensa el pueblo ucraniano? Volodymyr no tiene oposición, y te la leo, Seba, porque me interesa, porque todavía creo que nos seguimos confundiendo pensando que en Ucrania hay un sistema democrático y normal, y esto está totalmente lejos. Digo, si no hablamos de Ucrania como dictadura, es básicamente porque los grandes medios no lo hacen. Sí. Mirá, lo que pasa es que todo el país en realidad sería opositor a Zelensky porque Zelensky no tiene un partido político. Zelensky, como no tenía vinculación con la política y es un actor de cuarta inventado por Kolomoisky, al partido, que el cual termina ganando por un 70%, a Poroshenko, le pone el mismo nombre de la serie de televisión que le inventaron, que era El Servidor del Pueblo. Entonces, Partido Servidor del Pueblo, porque era la serie que hicieron donde el tipo se convertía en presidente. Bueno, ¿qué es lo que hizo el primer día de su mandato al Servidor del Pueblo? Abolir el Congreso. ¿Por qué nunca escuchamos a un diputado, a una diputada ucraniana que diga algo sobre Zelensky? Bueno o malo, algo. No están. No están. Hubo periodistas asesinados. Hay periodistas encarcelados en Ucrania en este momento. Los obligan, lógicamente, a permanecer a todos los hombres hasta 60 años. A mí me ha tocado conocer una historia que es tremenda, Dani, donde yo me di cuenta de que Ucrania, como ya sabía lo que se venía, y lógicamente como cualquier país tiene una diáspora por el resto del mundo, unos meses antes, 6 meses antes, empezaron a ofrecerle muy buenos trabajos a jóvenes ucranianos que tengan la nacionalidad, para que vuelvan a trabajar al país en el que habían nacido. Entonces, vos imagínate, naciste en Ucrania, de golpe estás en Francia, pero te llega un correo y te dice, sos ingeniero, venid a trabajar de vuelta a tu país que te pagamos 2.000 euros. La mierda. Se volvieron muchos. Hay un caso que yo conozco personalmente de un joven que vivió esa situación en contra de la voluntad de su familia, volvió a Ucrania, él había nacido en Ucrania, ingeniero, en cuanto empezó el conflicto no lo dejaron salir más, y 2 meses después dijeron que murió de un paro cardíaco. O sea, la familia no pudo recuperar el cuerpo, no les dicen la verdad de cómo murió, él fue engañado, o sea, no era que era un trabajo. Empezaban a reclutar antes, bajo la excusa de que había buenos sueldos, y lo mismo que hacen con los mercenarios extranjeros. Les prometen miles de dólares, pero después
los mandan tan al frente que en realidad viven muy poquitos y es poco a los que le tienen que pagar, porque no hay indemnizaciones, porque no son parte del ejército regular. Entonces, andan las embajadas ucranianas haciendo lobby, sobre todo en América Latina, donde hay mucha gente con experiencia militar y mucha pobreza, que caldo de cultivo, para que vayan a pelear en nombre de Ucrania. Sí, te vamos a pagar $5.000 al mes y no sé qué. Los mandan a la primera línea y anda a volver si podés. Hay algunos testimonios interesantes, uno de un colombiano. Es macabro lo que estás contando, Seba. Es así, es así, es así. Lo estuvimos abordando bastante. Y también, yo, esta semana, creo que hoy salió en Data Urgente, me entrevistaron de la agencia RIA Novosti, que es como la agencia rusa de noticias más grande y más antigua, y a ellos les llamó mucho ¿Escrita, Seba, o audiovisual? Es escrita, si Edison nos está escuchando, creo que ya debe estar en español en Data Urgente, porque la publicaron Perfecto. en ruso nada más, Dataurgente.com. en dataurgente.com, y ellos pusieron un título de algo que yo sí les dije, y les llamó mucho la atención, que en los lugares donde se iban retirando los soldados ucranianos, y nosotros íbamos conociendo un poco ahí a ver cómo habían dejado las cosas, todos estaban inundados de artefactos vinculados a drogas duras. A ver, para, de vuelta. ¿Cómo es eso? Cuando, digamos, las tropas de la República Popular de Lugansk, sobre todo, iban avanzando con la ayuda del batallón Wagner, muy importante en esa época, bueno, hace menos de un año de esto, ¿no? Y las tropas ucranianas iban abandonando los lugares que tomaron como posiciones, ¿sí? Y que habían estado ahí durante mucho tiempo, claro, se llevaban las armas, se llevaban las botas, pero dejaban atrás toda la basura. Y dentro de esa basura estaba, pero repleto de utensilios, vamos a decir, vinculados a las drogas duras. Cucharas quemadas, inyecciones, frascos, un olor, o sea, muy especial. Heroína, básicamente. ¿Cómo? Heroína, básicamente. Aparentemente sí, no soy un especialista, pero yo también entraba con soldados que me acompañaban. Y ellos me decían, ¿vos te das cuenta de lo que es eso? Le digo, son drogas, ¿no? Me dicen, sí, en todos los lugares. Y hay incluso, Dani, una teoría muy, muy interesante de que en los días del Euromaidán, en el 2014, de que toda esa comida que daban, mucho té caliente, mucha agua y demás, tenían sustancias químicas de generar efervescencia en la actitud de los jóvenes en ese momento. Hay videos que bueno, uno ve los videos de Odessa y parecía, o sea, no parecían seres humanos los tipos que hacían esas cosas. Bueno, por ejemplo, pero en el Maidán, en Kiev, de golpe, viste, están como todos saltando así, risa, viste, que vos decís, puta, puede haber 25.000 personas drogadas al mismo tiempo. Bueno, hay una teoría, no es que yo lo esté pensando en este momento, o sea, lo vengo viendo, lo vengo leyendo y lo vengo investigando. Y como me tocó verlo, de alguna manera, entonces hay ahí evidentemente una serie de factores en esto que estamos viendo, en el cual existen proyectos occidentales que trabajan en sus tropas con drogas duras, ¿sí? Entonces, ¿Sabés qué se me viene a la mente, Seba? Viste que muchas veces nos preguntamos, decimos, bueno, si sos nazi, de alguna manera lo tratás de esconder o disimular o lo que sea, y hay cantidad de fotos y videos de estos tipos totalmente desencajados, golpeándose el pecho y mostrando las esvásticas, mostrando retratos de Bandera o de Hitler, y uno dice, pero ¿qué le pasa a esta gente? Tiene mucho sentido lo que estás planteando. Sí. Aparentemente no es algo exclusivo del ejército ucraniano, ¿sí? Lo que pasa que es el que a mí más me tocó ver, ¿sí? En Siria no vi nada de eso. En Siria he visto posiciones abandonadas, no vi nada ni parecido. Seba, en el documental estuviste prácticamente en todos los capítulos, se ven militares, soldados que están defendiendo el frente de Donbass y no se ve ninguno a los gritos como loco. No, porque yo siempre estoy, digamos, del lado de las repúblicas populares, ¿sí? No, por eso te digo, obviamente que
hay antecedentes históricos de esto, pero evidentemente sería una particularidad del bando ucraniano. No, por lo menos yo no he visto expresiones de ese tipo del lado ruso o del Donbass. Yo tampoco, o sea, no quiero decir que no existan, pero a mí no me tocó verlas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Cuando pensamos en algunas situaciones en las que justamente no vemos oposición, porque la pregunta nos llevaba a esto, hay una censura de la cual nosotros no conocemos acá, asesinan a la gente que quiere decir algo diferente, no permiten la expresión de ningún partido político. Lógicamente, en Europa esa censura resguarda prácticamente todo el continente de la gente que quiera expresar ideas diferentes y de alguna manera yo siento, Dani, que el idioma español terminó siendo una especie de resguardo para romper un poco esa censura. Por eso mucha gente me dice, no nos dieron los recursos todavía, por lo menos por ahora. Me dicen, ¿cuándo vas a traducir el documental al inglés? Porque es hablado en ruso y subtitulado en español. Y bueno, no hemos podido por todo el esfuerzo que fue hacerlo y apenas nos vamos recuperando de eso. Me dicen, pero ten en cuenta que la censura en inglés es mucho más grande que la censura en español. Entonces, este documental podría abrir caminos nuevos para muchísima gente. Esperamos poder hacerlo en un momento, pero hasta ahora no nos hemos podido organizar con eso. No hay duda de eso, Seba. Muchas gracias, Juan Eguía, por ese saludo desde Houston. Me da un poco de cosa hacer esto porque ya nos quedamos sin tiempo, pero depende de vos, Seba. Si estás para una más, Sí, yo sí. sé que si me decís, más de uno del otro lado se va a sorprender bastante. A ver, ¿cómo preguntártelo? ¿Existe la posibilidad de que cruja la relación de amistad y estratégica, política, militar entre Rusia e Irán? Y yo sé que más de uno del otro lado está diciendo, ¿qué? Vamos a ponerlo en estos términos. Crujió y ya le pusieron curita. ¡Apa! Bueno, hasta con desarrollo, me interesa, a ver. Crujió estos días y ya le pusieron curita. ¿Qué pasó? Es interesante, ¿no? Ahora estamos viendo como alianzas fuertes, ¿no? Y se habla mucho, por ejemplo, de los drones iraníes que utilizan los rusos. Y ahí están del otro lado y dicen, no usen los drones iraníes. Es increíble, ¿no? Que digan esas cosas. Pero se vio un nivel de alianza muy fuerte, sobre todo yo creo que en los últimos años, entre la Federación Rusa y la República Islámica de Irán. Pero claro, en este momento en que tanto la Federación Rusa como la República Popular China son de alguna manera los dos grandes protagonistas políticos de este tiempo que nos toca vivir, ellos buscan hacer alianzas que a veces pueden lastimar a alguno de sus aliados. Y entre esas alianzas, por hacer acuerdos por el control del precio del petróleo, en las últimas semanas hubo una reunión muy importante entre la diplomacia de la Federación Rusa y el Consejo de Seguridad del Golfo. ¿Qué es el Consejo de Seguridad del Golfo? Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Todos hasta ahora aliados estratégicos de Estados Unidos. Sí, un poco más y un poco menos algunos, pero sí, la verdad que sí. Entonces, en esa reunión donde llegaron algunos acuerdos, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, logró sacarle una declaración a la diplomacia rusa en la cual 3 pequeñísimas islas que están en el estrecho de Hormuz, que se llaman Tom, Musa Mayor y Musa Menor, son muy chiquitas, son, Dani, unas piedras grandotas. La más grande creo que tiene 12 kilómetros cuadrados, o sea, 3 kilómetros por 4. Claro, después podés usarlo de enclave militar como Gibraltar, que es una piedra, ¿no? Y están justo en el estrecho de Hormuz, que es por donde transita prácticamente la mitad del petróleo del mundo. Pasa por ese lugar tan angostito. Y aparentemente, yo no termino de entender de qué manera Emiratos Árabes Unidos le sacó una declaración a la Federación Rusa
en el que Rusia reconocía el reclamo de Emiratos Árabes Unidos sobre esas 3 islas que son iraníes. Bueno, esto la semana pasada y en estos días que pasaron levantó el amperímetro porque, vamos a decirlo así, tenemos estos dos grandes protagonistas que son China y la Federación Rusa, pero Irán, digamos, que fue un imperio también, es increíble, pero eso se transmite en las generaciones. Irán nunca se va a achicar con nadie, con nadie, con nadie. Pregunta, ¿hubo un cambio de postura? Rusia históricamente había defendido la soberanía iraní sobre estas 3 islas y ahora cambió de opinión. Yo creo que no se había expresado abiertamente. Por ejemplo, ahora, no sé, la Cancillería Argentina nos dice, por primera vez en la historia, la Unión Europea reconoció el reclamo argentino del artículo 2065, justamente del año 65 de ILIA, por el reclamo de Malvinas. Claro, existe un contexto mejor porque el Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea, está la cumbre CELAC, Unión Europea, hicieron cierta presión para que esté el reclamo argentino de Malvinas. Ahora, cuando vas a leerlo realmente, lo que dice es, la Unión Europea toma nota del reclamo argentino. Decir toma nota en términos diplomáticos... Claro, recibido. Como cuando mandas un mail y te ponen recibido. Es eso. O sea, es como decir, nosotros sabemos que ustedes lo están reclamando. Es cierto que hasta ahora ni siquiera esa instancia había existido. Pero con el tema de las 3 islas, Emiratos Árabes Unidos, Irán y la Federación Rusa, yo no conozco, por lo menos anteriormente, de que Rusia haya tomado una posición dura a favor de ninguno. ¿Sí? A favor de ninguno. Ahora, en cuanto a la Cancillería rusa, supuestamente, por las declaraciones de Emiratos Árabes Unidos, había tomado una postura después de esa reunión que tuvo Rusia con el Consejo de Seguridad del Golfo, pro-emiratí, vamos a decir, bueno, las declaraciones del canciller iraní eran pero casi una declaración de guerra, o sea, no entraban, ¿viste? ¿Te acordás algún textual como para dimensionar? No, o sea, que Irán no se iba a dejar amedrentar por nadie, ni por ninguna potencia, ni chica, ni grande, ni en ningún lugar, que la soberanía de esas 3 islitas no estaba en discusión, y poco más, decía, si tenés algún problema, vení que te lo digo en la cara, ¿viste? Muy fuertes las declaraciones del canciller iraní, a lo que 3 días después, estábamos, ¿viste?, un poco atentos, de esto hace 48 horas, el canciller Lavrov dijo, no, o sea, como diciendo, parece que hubo un malentendido. Nosotros nunca pusimos en discusión. Esa es la curita. Esa es la curita. Los dichos del canciller Lavrov, de su propia voz, o sea, máxima figura de la Cancillería de la Federación Rusa, diciendo, no, dice, nosotros nunca pusimos en discusión de que la soberanía de esas 3 islas pertenece a la República Islámica de Irán. Punto y coma, y se acabó el problema. Pero es interesante, ¿no? Con la vehemencia que se reclaman ese tipo de cosas, asumiendo lo que venga, porque imagínate si la Cancillería rusa reaccionaba mal y de golpe cortaban relaciones y de golpe entonces, no entras a los BRICS, Irán. Bueno, la diplomacia iraní, no, digamos, es milenaria, ¿sí? No tiene dobleces, creo yo, en ese sentido. Así que se fue con los tapones de punta, como decimos acá, y pareciera como que él le fue muy bien. Tremendo, Seba, lo que nos contás. Muchas gracias, Lilia Martín Torres, que dice gracias por toda la información valiosa que da el canal. Gracias a vos y todos tus invitados. Abrazo enorme para vos, querida Lilia. Seba, pero tremendo todo lo que hemos llegado a compartir. Agradecerte, pero profundamente, porque te hayas tomado este rato para conversar con nosotros. Contanos un poquito qué es lo que se viene, además de obviamente seguirte en dataurgente.com, donde pueden leer todas las notas, suscribirse obviamente al canal de YouTube, que ahí lo tienen en el chat. Data Urgente, ¿cómo viene tu agenda? Bueno, la verdad que contentos porque el documental ha abierto muchas puertas. Siento que todavía estamos viviendo, ¿no?, parte de las repercusiones, de la manera que lo estamos compartiendo y demás.
Así que, bueno, estamos a la tarea de tratar de difundirlo por este espacio de Data Urgente y por los que quieran sumarse. Y eso nos lleva a tener, digamos, como una actividad fuerte en ese sentido. Y después, como siempre, colaborando con los medios de Oriente Medio, con Hispan TV, con el Mayadín, cada vez que surge hacer contenidos para ellos. Y con la alegría de cómo va creciendo el canal de Data Urgente, que es pequeñito, pero realmente la gente que nos acompaña, Dani, igual que acá en tu canal, bueno, tiene un conocimiento y un interés por los temas que nos desafían todos los días a seguir estudiando, ¿no? Hoy yo veía la importancia de estar actualizado, ¿no? Prácticamente al minuto, que a veces nos hace tener que decidir, ¿no? Qué temas vamos a compartir, porque ahora, por ejemplo, te lo comento así, pero nos quedó afuera. La República Argentina hoy rechazó un buque con gas licuado ruso. Eso pasó hoy. Es increíble porque... ¿Bajo qué pretexto? Acatar el bloqueo yanqui contra Rusia. Así. Ah, bueno. Así, ¿eh? Ah, bueno. O sea, Rusia, el país que era nuestro hermano en la pandemia y que cuando venían los aviones con las Sputnik acá, todos los canales filmándolos y a ver quién se metía a la Sputnik antes Le y que ponían salvaba nuestras música vidas. clásica. ¿Te acordás? Todo, Tchaikovsky, el Lago de los Cisnes, todo completo, hasta que las presiones de la embajada yanqui parece que se están haciendo cada vez más fuertes y el ministro de Economía, Sergio Massa, salió a anunciar hace unas horas nada más de que un buque que Argentina iba a comprar con gas licuado que venía de Francia, en realidad tenían la información, de lo cual creo que sí es cierto, era gas ruso, que hicieron un trasvase en Francia, en la costa de Francia por lo menos, y llegó hasta acá, que Argentina lo había pedido para comprarlo. Y entonces llegó hasta acá y dice, no, ahora no lo queremos porque nos estamos dando cuenta de que eso infringe las normas del bloqueo estadounidense contra la Federación Rusa y nosotros nunca nos atreveríamos a hacer semejante cosa. Ya nos queda clarísima entonces cuál es la alineación geopolítica del principal candidato a presidente de Unión por la Patria, ¿no? Así estamos. Así estamos, Eddie. A ver, yo les cuento por mi lado, estamos muy, pero muy cerquita de llegar a las primeras 100.000 reproducciones de nuestro último videoclip, Victoria ante el Tiempo, que Seba lo conoce, lo ha escuchado. Una canción que le dedicamos a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Acá les estoy dejando el enlace en el chat. Si son tan amables, si tienen ganas, pueden ir, pinchar. Si no la escucharon la canción, van, la escuchan, la conocen, le ponen un me gusta, le dejan un comentario. Y si les gusta y los representa y tienen ganas de compartirla con sus amigos, allegados y seres queridos, se lo vamos a agradecer. Falta muy poquito para las primeras 100.000 reproducciones. Victoria ante el Tiempo. Ahí tienen el enlace en el chat. Nos quedamos, a ver, como pendiente, Seba, vamos a tener un encuentro hablando de Argentina en un contexto geopolítico, pero puntualmente de Argentina, que siempre nos queda pendiente, pero tenemos bastante que conversar sobre este año electoral. Sí, sí, sin duda. Argentina es parte del mundo, nos sensibiliza de una manera especial. Se están viviendo momentos muy, muy difíciles. Lo veo en la cara de algunos compañeros y compañeras que tienen que salir a decir cosas que no sienten. Y bueno, ahí se puede ir nuestro futuro inmediato también. Suspiramos. Gente, muchas gracias por habernos acompañado. Abrazo enorme, Seba, y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Dani. Un abrazo y a todos los amigos y amigas que te siguen acá en el canal. Sebastián Salgado, periodista, docente, corresponsal de guerra, analista internacional, director de dataurgente.com. Vayan a chequear la nota de la que estamos hablando a dataurgente.com. Suscríbanse naturalmente si es la primera vez que nos están viendo. Vayan a suscribirse a Data Urgente, que insisto, las notas que da Sebastián para medios de todo el mundo que se animan a preguntarle a alguien que sabe porque fue y estuvo, las pueden encontrar en Data. Yo los saludo hasta la próxima, con la certeza inquebrantable de que venceremos. Chao.